En vivo para todo el mundo a través de YouTube, de mi canal de YouTube, Luis Pedro Cervantes, el canal de YouTube de mi compadre y amigo Juan Carlos Fernández y mi cuenta de Instagram, Yo Critico Blogs, con nuestro amigo, nuestra víctima, nuestro invitado de esta noche, el analista, el francotirador, Josué Lugo. Josué, ¿cómo está el clima allá en Estados Unidos? Lo remarcaste muy bien. Bueno, feliz noche, ¿no? Pues son las 8 de la noche acá. Igual allá en Venezuela tenemos la misma hora. Bueno, el clima está caluroso igual que el clima político en Venezuela. Estamos en verano, estamos entrando en verano ahorita. Los jóvenes se están yendo de vacaciones y bueno, esperando que vuelvan, ¿no? Y que siga corriendo, ¿no? El ciclo de la vida. Mira, el clima político está caliente, pero en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos este año hay elecciones, creo que son en ciento y pico de países. Es increíble cómo el 2024 es un año electoral general y las elecciones en Estados Unidos son muy importantes porque mueven el fiel de la balanza hacia los intereses de las grandes cúpulas políticas del mundo, ¿no? Buena parte de lo que sucede en Venezuela hoy es culpa de que Biden tiene que reelegirse. Ese es Papa Donald. Pero el tío Donald. Es Ah, la casa del tío Donald. Bueno, con respecto al tema político en los Estados Unidos, que también viene permeando a nivel geopolítico mundial, ¿no? Y que incluso también afecta el tema venezolano. Ahorita se está presentando una situación acá en los Estados Unidos con este tema de estas nuevas acusaciones que se le están dando a Donald, al señor Donald Trump, esta acusación del tema de haber pagado a una mujer de la vida fácil, y otros temas también con respecto a Hacienda, a, a evadir impuestos. Yo creo que él dijo en una ocasión, yo no evadí impuestos, sino que el tecnicismo está allí y yo lo apliqué. Esos son a veces algunos vacíos de la norma, ¿no? Y por supuesto, también está el tema de que sigue siendo la mejor opción para muchas personas aquí en los Estados Unidos que vuelva Donald Trump, porque la economía no está igual. eh, la economía no está igual el tema de, por lo menos la gasolina, que el tema energético. La gasolina está sumamente alta, por lo menos acá en Georgia, donde yo me encuentro, la gasolina está cerca de los $4. Imagínate que en el oeste, generalmente, digamos Los Ángeles, Arizona, regularmente es más costoso. Y bueno, en Houston, que es la casa del petróleo aquí en los Estados Unidos, donde se explota, mira, pero se mantiene igual. $4, disculpa que te interrumpa, $4 por 5 litros. No, por un galón, 3.7 litros. Por 3 puntos, bueno, más o menos lo que cuesta la gasolina en Venezuela, que está a, A precios internacionales automáticamente, ¿no? sí, Bueno, mucha gente dice que en Venezuela hay un supuesto neoliberalismo, supuesto, pero ya entraremos con ese tema. Pero para cerrarte el tema de lo que es Donald, yo creo que es la opción ahorita que se está buscando porque el sistema y el movimiento conservador en los Estados Unidos está comenzando a aflorar, está comenzando la gente a molestarse con la gestión del señor Biden por lo que ya sabemos, por tantas imprecisiones en el discurso, en las decisiones. Pero yo creo que ahorita la pelea de Donald Trump no es contra Joe Biden, es contra un sistema. claro, lo que pasa es que Donald Trump también pertenece a otra tradición política extensa. Donald Trump representa ese nacionalismo, a veces un poco rancio norteamericano, que olvida los orígenes del propio pueblo norteamericano y que olvida los principios de políticos que fundamentaron la creación de esa nación. Porque cuando el racismo, cuando el odio y la segregación, cuando la superioridad racial, digamos, en el peor de los casos, o el asunto religioso se impone como agenda política en Estados Unidos, que eso será después de la guerra civil, después Claro. de finales del siglo XIX. Cuando eso sucede, evidentemente estamos en presencia
de un país que se olvida de cómo se formó, que es un país de rebeldes, un país que consiguió ser la primera república del mundo, un país que estructuró las bases del libre mercado y de la igualdad a partir de la igualdad de oportunidades, y que Donald Trump, bueno, representa quizás una negación al espíritu norteamericano, pero en nombre del nacionalismo, pero en nombre de defender esas tradiciones de finales del siglo XIX, que sin duda han mordido muy fuerte en la manera en la que se ha construido la política, no solo en Estados Unidos, sino en toda Venezuela, porque el apoyo, por ejemplo, de Ronald Reagan a las dictaduras latinoamericanas venía en base a la defensa de esos valores decimonónicos, y que finalmente nos trajeron todas estas desgracias y todos estos vejámenes de los derechos humanos que se han desarrollado en todos lados. Es la hipocresía Decimonónicos. del conservador. Claro, lo que pasa es que acá, cuando se habla, ¿no? Del tema racial, de esos temas clichés que, que incluso son utilizados por la misma izquierda, por esa izquierda indefinida, lo dice Gustavo Bueno, ¿no? Me imagino que has visto algo de Gustavo Bueno en el español. Algo. Esa izquierda indefinida ha tratado de permear con esta neoinquisición, con estas nuevas cosas, de todos los movimientos que ya sabemos, de las minorías, de la hegemonía de las minorías. Ha tratado de permear a la sociedad y tratarlo de hacerlo política de Estado. Esto ha sido bastante grave porque los Estados Unidos es un país conservador por naturaleza. Es un país que para acá llegaron los peregrinos a fundar las 12 provincias, saliendo del tema económico que había en Inglaterra y todo lo que ya sabemos. Y el tema que a veces y quiero hacer un pequeño inciso de la equivocación étnica que tienen algunos en ciertos detalles de la retórica. Hay gente que dice, mira, si nos hubiesen conquistado o descubierto los británicos, estuviéramos viviendo en los Estados Unidos. La filosofía para los británicos era, los nuevos peregrinos, era el mejor indio, el indio muerto. Sí. Entonces, ese tipo de costumbres aún siguen quedando, y no digo que la gente quiere que los indios no, sino que ha venido modificándose el tema conservador, el tema de costumbres, de que la gente tiene que ir a la iglesia. Por ejemplo, el estado de Georgia tiene que no puedes comprar licor hasta las 3 de la tarde un domingo, porque es el horario de ir a la iglesia. Es algo que no pasa en otros estados. Bueno, en Florida no pasa en Los Ángeles, no pasa en Nevada, pasa en algunos lugares que generalmente son del sur, Mississippi, Alabama, pero es por ese tema que ellos al fin y al cabo trataron y no me quiero ir al tema histórico mucho, sino que trataron como que de disipar un poco con esa guerra de secesión, que al fin y al cabo es una tregua solapada histórica. Pero mira, eso es lo que tú dices. Estados Unidos aprendió en esa guerra terrible, fratricida, ¿no? De los pueblos del sur contra los pueblos del norte, el norte industrial contra el sur agrícola y esclavista. Uh, ellos aprendieron y casi que quedaron tablas. Es decir, evidentemente el sur se rinde después de derrotar sus tropas, ¿no? Y para no producir una matanza sistemática de las personas que no piensen igual a ti, lo que hubo fue un acuerdo político de gobernabilidad. Es decir, el norte va a gobernar esto, pero vamos a darle a ustedes más votantes. Pero también hubo una superioridad militar. Eso no. Aquí, casualmente, en la última batalla que se dio en la compañía Newton, acá en Athens, Georgia, condado de Clark, hay una estatua que referencia esa última batalla acá en el sur, en Georgia, porque ya en diferentes lugares se fueron dando las batallas finales, pero acá sí ya fue la última y fue por superioridad más que todo militar, y que a quien le quedó tratar de negociar, al fin y al cabo fue al sur. Algo que quizás podría pasar con Ucrania, pero ya tocamos el tema de Ucrania un rato. Mira, pero 3 años después hay un presidente de todo el país que es del sur. Entonces, sí, estamos hablando de que Estados Unidos aprendió y el sur aprendió a imponer su fuerza, a imponer sus ideas, bueno, a través de la democracia.
sus ideas que podríamos pensar nosotros, los progres, podríamos pensar que son ideas erradas. ¿Cuáles son las ideas erradas? Bueno, el sur basaba su estructura económica en el esclavismo, en aprovecharse de la vida del otro, ¿no? Y utilizar al negro como arma de como fuerza de trabajo. Pero Fuerza de no trabajo, sí. solamente eso, sino que el sur era el granero del norte, porque el norte en el puto frío es el puto frío. En cambio, el sur, ese sur, este sur bendito, siempre nuestro norte es el sur, El norte del sur, sí, ya, sí. como diría el poeta Benedetti Sí, sí, sí. y el gran Joan Manuel Serrat que lo Galeano cantó. también lo decía, Galeano también. Bueno, ese norte que es el sur, esa gente, bueno, tenía más posibilidades de proveer alimentos y de hacer diferentes tipos de, de construcciones económicas necesarias para Bueno, que Estados Unidos por no ejemplo, importara. pero es por el tema climático, Luis. Acá en el sur tenemos 8 meses de verano. Contando otoño y primavera, son 8 meses de buena temperatura para siembra y para cosecha. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, en Chicago no pasa eso. No, 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 porque claro, claro, eso está más al norte, lógicamente, Y, y no, y, no y, tenías que gastar tanto en logística para poder tener cosechas. y es Aquí en el lógico sur. que el capital allá se concentrara en producir máquinas, en industrializarse, porque evidentemente podías poner a producir una máquina en el medio del invierno y no pararte como sucede con el Tú asunto sabes, obrero, o el asunto tú- bueno, de los obreros, de los seres humanos. sí, sí, sí. Tú sabes que cuando, luego que los españoles se van, y ya había quedado una parte del norte y centro de los Estados Unidos que pertenecía a los holandeses, a los franceses, y la parte oeste que pertenecía a México. México lo toman por la fuerza y México no quería ir a la guerra, pero quien en realidad en el lado del oeste, de Texas, son los mismos peregrinos, los mismos que estaban allí porque pertenecía a México, esas mismas personas, esos mismos tejanos, por eso que mucha gente dice que el mejor inglés se habla allí. Ellos fueron los que comenzaron a pelear con México, y es que después Texas se va a la Unión Americana, se asocia con la Unión. Pero es que Y ahí todo hay lo dos que es la puntos. parte norte fue comprado se lo compraron a Francia, se lo compraron a Holanda, pero fue más que todo un tema de negocio, como la política venezolana. No, la California se la vendieron los españoles, le vendieron también medio Al territorio, final, sí, pero le venden un territorio, es como el que compra una deuda, porque ya la España no tenía poder encima de ese territorio, poder sí, sí. fáctico, sino que le vendió el título. Y ahí es donde viene la otra cosa interesante, que es cómo los militares han gobernado la geopolítica global, y ahí podemos entrar después en Ucrania. Una guerra es la distracción absoluta a cualquier proceso político que entre en contradicciones. Es decir, el fracaso de la guerra civil norteamericana, que terminó ciertamente en que liberaste a los negros, pero terminaste pagándole a los negros o haciéndolos firmar un contrato de que trabajaban durante todo un año por $1, porque estaban muriéndose de hambre. Yo te doy comida y te estoy pagando un salario, vas a trabajar todo un año por $1. Es decir, ¿qué pasó con la esclavitud? La cambiaste y la contrataste. Pero 15 años después, cuando ya este modelo ya era insostenible políticamente, decidiste emprender una guerra contra México, y es la guerra hispanoamericana, porque siempre hay que tener un enemigo. Yo creo, y me lo dirás tú que manejas teorías de conspiración, ¿acaso la guerra de Ucrania no fue el fin del COVID? Es decir, cuando llegó la guerra en Ucrania, la gente dejó de hablar de la pandemia, y dejó de hablar de la enfermedad, y dejó de hablar de los muertos, y dejó de hablar de algo que todavía sigue matando gente. Como todo hombre de derecha, liberal, siempre tomo como cabecera, cuando hablamos del tema de comunicación, utilizo mucho a George Orwell. Ok. Y el tema de lo que es la gramática y la comunicación, y del poder de la comunicación. Recuerdo mucho esa obra de 1984, El Gran Hermano. Eh, lo que es la nueva hegemonía mundial nos trata de inducir, o nos trata de meter en un bucle histórico o pseudo histórico, y toman parte de eso
toman partido de eso y tratan de manejar nuestro lenguaje, nuestras costumbres y tratan de cambiarlo. Lo que tú hablas del COVID, por eso que estoy arrancando con esto, con el tema del lenguaje, lo que tú hablas del COVID cuando arranca Ucrania, eso es parte de los procesos geopolíticos que hemos visto gracias a este bucle comunicacional orwelliano que nos han metido estas nuevas élites. Y estas nuevas élites que apoyan el progresismo, que apoyan a esta nueva izquierda indefinida, que apoyan a todos estos nuevos movimientos que los vemos como minorías hegemónicas. Y al final, el tema de Ucrania es un tema tan interno y tan histórico que en la última entrevista que tuvo con Carson, con el señor Carson, Vladimir Putin, él lo dice, esto viene incluso, que esto viene desde problemas tan históricos como desde la conformación y debacle del Imperio Otomano. Sí, Esto sí. no es de ahorita. Entonces, por eso, nosotros los llamamos con un gentilicio en el castellano ucranianos, pero para ellos son ucranos, porque son parte de esa camada divisoria que tuvo el Imperio Otomano. No, Lo que está pasando en y Kiev fue Ucrania, la primera capital del Imperio Ruso. Es decir, estamos hablando que es la capital fundacional del Imperio Ruso sí, 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 pero tú sabes que hay un problema interno que mucha gente no lo ha visto, solo hay que estudiar la causa rusa. Tú sabes que Lenin, Gorbachev, ellos no eran moscovitas, no eran moscovitas. Aquí el tema es que hay un poder que no lo puedo llamar tribal, es un poder, yo creo que el poder actual de Putin, es que ellos por fin, los verdaderos, como se llaman ellos, se hacen llamar ellos los verdaderos rusos originarios, así se hacen llamar ellos, son los moscovitas los que tomaron el poder, porque bueno, uno era de Georgia, Lenin el otro, Stalin era de otras regiones, como bueno, Georgia también, y bueno, de ucranianos también tuvieron otros primeros ministros, pero ahora la esencia, como la interpretan los rusos, como la interpreta Vladimir Putin, que yo quiero aclarar, no es comunista. No, 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 para nada. Vladimir Putin es un hombre apasionado y que se deja llevar y que sabe lo que quiere porque cree en el sistema zarista. No, no, no. Vladimir Vladimir Putin Putin es un hombre es un zarista. autócrata, es un autócrata. Lo que pasa es que y fue criado en el medio de la perestroika, ¿no? Porque cuando sucedió la perestroika, Vladimir Putin tenía 30 años, tampoco era un niño. Estaba en la Cuando KGB. Y era funcionario De la KGB, sí. de la KGB, es decir, era un hombre formado en los fundamentos de mantener el poder que tuvo la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Para mí, es decir, finalmente, fue occidentalizar la economía de Rusia, aprovechar ese proceso para enriquecerse lo más que pudieron en base a las ruinas de un estado de preeminencia social o colectivista y pasar a la propiedad individual de manera que las élites no fueran defenestradas, las élites políticas pasaran a ser élites económicas y se quedaron con el sistema de control de la población. Es decir, este hombre no le tiene ningún miedo a ejecutar las acciones políticas de control político que desarrollaron sus maestros en la KGB, que desarrollaron sus maestros durante la Unión Soviética, pero con una realidad económica capitalista, porque él es un capitalista salvaje, es decir, a él le interesa el dinero y a su grupo de poder le interesa mantener el dinero y mantener, y la guerra lo que hace es esto, es decir, la guerra está haciendo que se invierta el dinero de los rusos en motorizar la empresa privada armamentística rusa, como sucede con la empresa privada armamentística norteamericana, que es el gran poder económico norteamericano, la empresa del mundo de las armas. Bueno, fíjate, lo que tú estás hablando de las élites en Rusia, cuando comenzó la guerra de Rusia, empezaron las sanciones de la Unión Europea y de Inglaterra también a muchos jerarcas rusos, específicamente petroleros, de alimentos, que estaban haciendo vida económica dentro de la Unión Europea y del Reino Unido. Te doy un caso que le quitaron todo lo que tenía a Roman Abramovich, ex dueño del Chelsea FC, equipo de Inglaterra de la Barclays Premier League, y
siendo ruso, siendo un jerarca, imagínate que tenía un yate de 500 millones de dólares. O sea, yo Vaya. no puedo entender. Pero siendo un jerarca, esa era la forma, o esa fue la forma que pudo haber creado Putin, lo que tú acabas de decir es muy correcto, de que esas élites políticas se llegaron a un límite a ser élites económicas. Por esa razón es que Rusia, a pesar de los pesares, Rusia sigue siendo una economía pujante. Y bueno, y que no digamos que lo entendió como lo entendió China, que no importa el color del gato con tal de que case ratón, ¿ya? Pero sí se abrieron a los mercados, sí entraron a los mercados como tenían que ser, y pudieron crecer, y ya no es el sistema que la gente cree. Con respecto a que sea un autócrata Vladimir Putin, yo creo que es un hombre más al estilo zarista conservador. Es un hombre más, y es un hombre expansionista, ojo, quiere expandirse. Él quiere expandirse, seguir dominando y tener sus estados títeres, sus protectorados todavía, manejándolo, como el caso de Bielorrusia y otros casos más. Bueno, pero eso, Pero, eso se entiende. ¿Por qué? Porque Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, por lo menos después de la caída del muro de Berlín, perdió su anillo de confort, porque al acabarse el comunismo en Polonia, al acabarse el comunismo en Alemania, al acabarse el comunismo en Bulgaria, Hungría, en Bulgaria, es decir, lo fueron concentrando. La influencia rusa fue siendo empujada poco a poco hasta que llegó a la propia Rusia con la perestroika. Pero fue una derrota ideológica, pero también fue una derrota territorial, porque eran espacios de control político y económico, de influencia política y económica de la Unión Soviética ideologizada a partir de la ideología. Si ellos hubiesen hecho el cambio de sistema político teniendo esos anillos de poder, hubiesen logrado convertir esas economías en economías capitalistas como la economía rusa, y se hubiesen mantenido ellos como los principales proveedores económicos, y los hubiesen tenido a Alemania, a Polonia, etcétera, como sus aliados políticos y económicos. Pero como perdieron primero la guerra política en esos países, claro, con todas las inversiones que hizo la CIA desde 1960 hasta 1989, los millones de dólares que invirtió Estados Unidos en tumbar el muro de hierro fue gigantesco, ¿no? Y también bueno, la Inglaterra de la eso, Thatcher, por ejemplo. ¿Cuánto no invirtió Inglaterra en la lucha contra el comunismo? bueno, pero era la Guerra Fría. Una guerra Y ideológica. sí, era una guerra ideológica, pero al fin y al cabo, del otro lado del muro, del este de Europa, se querían ir para el otro lado. Entonces, hay que aplicar la lógica básica, ¿no? Entonces, por eso es que yo le digo a la gente, a veces cuando ciertas personas que son eh, pro izquierda o que a veces no saben que son de izquierda o militan en algún partido que sea ciertamente algo colectivista o lo que sea, yo le digo, pero es que los números están allí, ahí están los números. El mundo libre, para no llamarlo mundo capitalista, o el mundo nacionalista, para no llamarlo mundo progresista, porque ahora ya han cambiado esos conceptos, y tú lo sabes muy bien, igual que yo. El mundo libre ha creado más desarrollo por medio de la libertad individual, la libertad de los capitales, la libertad de la inversión, más desarrollo al planeta. No, A no, diferencia, aquella cosa buena, el mejor invento del capitalismo del siglo XX es el estado de bienestar. Es decir, ¿cómo haces tú para someter a los obreros? No los sometes a la fuerza, te diste cuenta de que es imposible someterlos a la fuerza, somételos dándole dignidad, dándole horas de descanso, dándole una jubilación, una pensión que les alcance para vivir dignamente, somételos evidentemente dándoles un estilo de vida occidentalizado, por supuesto, pero un estilo de vida cómodo. Es decir, que no te puedas quejar de las cosas. Sigues teniendo tú todo el poder, sigues siendo dueño tú de los sistemas de producción, pero le estás dando dignidad al otro. A punta de palo lo que vas a hacer es que te arranquen la cabeza. Luis, pero Marx nunca nos dijo en los 10 postulados que el obrero iba a ser dueño de la compañía. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí No, se pero desmonta, es decir, ahí se desmonta un poco el discurso, porque la no es izquierda que Marx ahora dijo, habla. no es que Marx dijo La, que no iba a ser el dueño de la compañía. Lo que plantea Marx es que el sistema plusválico es el problema del sistema capitalista. ¿Cómo era el sistema plusválico que vio Marx? Coño, yo trabajo 18 horas y el que tiene la ganancia y vive bien es el dueño de la cosa, el dueño de la empresa. ajá. Quizás para Marx, no sé, supongo yo, llegar al siglo XX
o al siglo XXI y darse cuenta de que ahora el trabajador tiene seguridad social, tiene pensiones, que si te pasa algo, bueno, el dueño tiene que ser corresponsable de las cosas que te pasan en la empresa, que solo trabajas 8 horas. Si tú le presentas eso a Mar, dirá que este es el paraíso comunista que le estaba soñando. Pero es que esos eran los procesos cíclicos que se debían cumplir, porque las luchas obreras nunca pararon. Y el capitalismo, el mundo libre respetó las luchas obreras. Por eso se le dio dignidad al obrero. Y por eso Bueno, para la izquierda, la izquierda llama al obrero ahora, por eso que ya no es la lucha obrera, lo llama que el obrero se aburguesó. Esa es la diferencia, porque eso es una temática y un cliché muy anacrónico de creer de que, bueno, el obrero tiene que ser obrero y quedarse pobre e ir. No, no, no. Las reivindicaciones se consiguieron gracias al mundo libre. Porque yo te puedo recordar que bueno, los pero gracias gulags también de Stalin. gracias a la presión también de los hombres y mujeres de las luchas sindicales y las luchas obreras, que eran formados en la izquierda, que estaban financiados por el gobierno, por los rusos durante mucho tiempo, o estuvieron financiados por burós políticos de enemigos de ciertas industrias. Evidentemente, los que sabotearon la industria ferroviaria eran los dueños de los automóviles, y los que están saboteando hoy la industria automovilística y petrolera son los dueños de las hidroeléctricas y de las compañías eólicas y la energía solar, y los que tienen inversiones en silicio. Es decir, estamos en presencia de la lucha de los grandes capitales, pero han humanizado, han dignificado al hombre, que es lo que no nos pasa en Venezuela, lo que no pasa en las autocracias comunistas, es decir, lo que no pasa en Cuba, lo que no pasaba en la Argentina de los Kirchner, lo que no pasaba en ninguno de estos países, lo que no pasa en ninguno de estos países donde hay un dictador que se dice ser socialista y comunista. No hay una dignificación del ser humano, y por eso estamos en contra de Maduro, por eso estamos en contra de Chávez, por eso estamos en contra del loco de Nicaragua y de la gente de Cuba, porque acaban con la dignidad del ser humano. No importa tu ideología, lo importante hoy es que te sumas a los postulados de la lucha social y de la reivindicación de la dignidad del hombre. Octavio Paz, un gran escritor mexicano, tú lo debes conocer. Lo conozco bien. Padre de los procesos filosóficos de la hispanidad. Él decía que en México había no una dictadura perfecta como se lo trató de rebatir Mario Vargas Llosa. Él dijo que había un sistema hegemónico de partidos. Un sistema hegemónico de partidos. Lo que está pasando en Latinoamérica, utilizando y parafraseando un poco Octavio Paz, es que en Venezuela y en Latinoamérica hay un sistema hegemónico de partidos que obligaron a la población, y te lo dije en el espacio que tengo yo de @dibujolibre en Instagram. Yo te dije que los partidos políticos obligaron a la población a entregarse a esos mismos partidos y por ende a un sistema político o a un sistema o a un modelo X. Es la gran diferencia que vemos ahorita. Por eso que tenemos que la competencia por el mejor socialismo, el mejor esto, la mejor izquierda. Sale Maduro diciendo que bueno, que son $130, hoy amanece la carne en $9, $10, y entonces el sistema especulativo obedece a controles. Lo que pasa es que eso no lo dicen. Y el problema de los controles es que al fin y al cabo, ese mismo discurso permea en la población, y al llegar a la población la gente se cree que la única forma de salir de un tema de dólar, de un tema de esto, de aquello, es con controles. Hay que controlar el dólar. No, no es así. Los mercados deben liberalizarse. Pero los partidos políticos en Venezuela no entienden eso, y no lo van a entender porque van a seguir siempre en la misma onda o en el mismo charco de la izquierda. Mira, tenemos aquí al señor Ángel Cabrera, que es escritor de nuestra editorial, que va a estar el domingo con nosotros en este espacio. Ángel dejó 3 comentarios por aquí, nos dice: sí, pero hay que decir que esos países invadidos por Rusia querían liberarse. Evidentemente, esos países que se liberaron, esos países, Polonia, Alemania, Hungría, todos esos países que estaban en el puño de hierro, bueno, sintieron un placer increíble al unirse al mundo occidental. Por supuesto que sí. Y el progreso entre esos países y el tiempo que estuvieron bajo el yugo ideológico de la Unión Soviética, que creo que fue el gran problema, el problema del yugo ideológico. Sí, ellos fue verdaderamente
abismal, ¿no? Es decir, desde 1989 hasta el 2020, 2030, el nivel de estabilidad, de dignidad que tienen esos seres humanos que viven en esos países es totalmente diferente. Después nos dice Ángel esto, pero eso ya está superado en el capitalismo moderno, el asunto de las grandes dificultades. Y después nos dice que los trabajadores conquistaron esas prebendas por sus propias luchas. Y yo creo que no es desacertado entender que el marxismo fue, como método de estudio, es un método tergiversado, porque tú agarras a cualquier chavista, cualquiera, y no se ha leído nada de Marx, es decir, no tienen ningún tipo de basamento ideológico, porque si leyeran a Marx se dieran cuenta de que el chavismo es explotación contra el trabajador, de que el chavismo no cumple con ninguno de los preceptos de la lucha de los trabajadores. Y que el chavismo evidentemente es parte del problema y no nunca la solución. Entonces, Pero eso obedece, Luis, disculpa que te interrumpa, eso obedece al sistema rentista que vivimos en Venezuela. claro, No, claro, no hay problema. porque tú militaste en Acción Democrática cuando joven. Sí. Y en Acción Democrática había un planteamiento político que venía, por supuesto, del comunismo de Rómulo Betancourt, que fue comunista en su extrema juventud, pero después él desarrolló una idea más parecida a los alemanes con su socialdemocracia, ¿no? A su idea de vamos a mantener tranquilas, felices a las élites, pero vamos a intentar darle dignidad al trabajador. El Estado debe de solapar las faltas que el individuo no pueda cubrir. Yo siempre he dicho, Luis, que el pecado original en Venezuela fue la generación del 28. Mucha gente me rebate esto, me lo critica. Yo sé que hay personas nostálgicas con respecto a esto. La generación del 28 no hizo el Estado-Nación. El Estado-Nación lo hizo Juan Vicente Gómez. Ya estaba todo hecho. La izquierda entendió que apareciendo el petróleo ellos podían hacer gobierno y podían crear una supuesta sociedad, decían ellos, de calidad, entregando los recursos de forma equitativa, porque ellos ya venían con esos pensamientos no tanto leninistas, a pesar de que Acción Democrática en su estructura es un partido leninista. Claro. Y cree en el marxismo. O sea, ahí aparece en su base ideológica. Pero ellos al fin y al cabo no giraron ni a la social, a la parte alemana, no. Ellos giraron más al reformismo trotskista. Ellos se fueron más a la reivindicación, a la identificación, al policlasismo. Ellos se fueron a esos temas y comenzaron a crear ese estado supuesto de bienestar, que fue, no digamos que lo heredaron o lo cambiaron porque fue así per se, sino que más o menos lo hicieron fue porque era el modelo que había dejado ese plan Marshall para reconstruir Europa, tal cual pasó en Inglaterra con el Partido Laborista, que tuvo que entender que el estado de bienestar era necesario para poder reconstruir la nación. Pero luego se abrieron a los mercados. Es lo que pasó con la Falange. La Falange en España, la gente dice que fue Francisco Franco, un hombre de derecha, un hombre asesino, un hombre no. La Falange tuvo que obligatoriamente pedirle a Perón en Argentina que le pudiera prestar o financiar en alimentos por los controles, en alimentos casi para la época ahorita, más de 7.000 millones de dólares. Y lo tuvo que ayudar así. Al igual la misma Falange tuvo que entender que se debió abrir a los mercados y tuvo que permitir bases militares norteamericanas para abrirse a los mercados y poder ser medio exitoso Francisco Franco. Es que al fin y al cabo las dictaduras son buenas o malas. Pueden ser de mal llamada de derecha o mal llamada de izquierda. El problema es que todas las dictaduras todas son de control. Todas las dictaduras son malas. Hay un mini cuento de Carlos Vitales que a mí me causa mucha risa. Es un mini cuento, me lo recuerdo perfectamente. Dijo el obispo, el problema no es la dictadura, sino su duración. Una dictadura perfecta dura 10 años. Es decir, la vaina de los... Pero el tipo dice el obispo, ¿qué es lo que pasa? Todas las dictaduras son malas porque cercenan un fundamento de lo que ayer hablaba con mi invitado ayer, estábamos hablando de Rousseau, y estábamos hablando de que Rousseau es un prerromántico y de que trae ese planteamiento del totalitarismo, Marx mucho el totalitarismo democrático. Lo importante es que se imponga la voluntad de la mayoría, y por la voluntad de la mayoría somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero eso que nos regaló la ilustración francesa,
que es esa idea idílica de la democracia, es quizás la lucha que hoy se está viviendo en los Estados Unidos con Donald Trump y con Biden. Es decir, de fondo está la idea de qué es verdaderamente la democracia. Porque si gana Donald Trump, que es un racista, que es un homofóbico, que es un tipo con unos fundamentos religiosos que agreden, por supuesto, Esa es tu opinión, esa es tu opinión. Bueno, cuando el tipo dice que los latinos y los inmigrantes están envenenando la sangre norteamericana, esa es una opinión xenofóbica. Eso depende del contexto en el que lo haya dicho y depende de la traducción que hayas leído. Porque hay que ser claro también en eso. Ok, bueno, te lo permito porque en inglés no lo he escuchado son traducciones que hacen los medios de comunicación que lo presentan. Si la traducción te la hace CNN, Univisión o Telemundo, bueno, te entiendo. Lo cierto es que estamos en presencia de un tipo que de algún modo va a ganar las elecciones, con la mayoría de la gente, con un 52, con un 53%, que en Estados Unidos son decenas de millones de personas, un 3 o un 4% de la población, son 10 o 20 millones de personas. Y ese hombre es en sí, en su espíritu, un hombre que no respeta el fundamento de la democracia, que es encontrarse con la mayoría, pero aceptando que existe una minoría. Es decir, la idea de una democracia en la cual tú entiendas que no puedes llegar a aniquilar al otro, porque eso es fascismo, ¿no? Querer aniquilar al otro. Bueno, eso depende que se entienda por fascismo, porque ese es el No, problema el también. chavismo entiende por fascismo cualquier vaina. Bueno, sí, eso sí es verdad, pero aquí te recuerdo que las elecciones en los Estados Unidos son de segundo grado. Sí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Florida tiene 30 votos electorales o 30 colegios electorales. Si el presidente gana con la base de los votantes en Florida, ya el presidente suma hacia arriba esos 30 votos electorales o esos 30 colegios electorales. Los mismos votos de los 30 colegios electorales no se definen por la importancia de un estado, por la importancia de otro estado o porque uno produce más. No. Es por el sistema y la fórmula demográfica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Hay más población hay más población en Los Ángeles, hay 60 millones de personas. Los Ángeles tiene 45 colegios electorales. Houston tiene 35 y así van sumando hasta llegar a 200 y algo. Yo creo que este sistema de segundo grado me parece tan perfecto porque al fin y al cabo, lo que piensa el demócrata de per se, por antonomasia, en Los Ángeles, en Nueva York, o en los estados péndulos como Ohio, Delaware, o en fin, cualquiera, no acá en Georgia, ni tampoco en Alabama, Mississippi, Texas, que son republicanos, no porque se van a definir los votos en Nueva York, o se van a definir, por ejemplo, en las Carolinas, que son poblaciones muy pequeñas, van a definir por encima de la mayoría. No, aquí el sistema es según la demografía. Si esto se aplicara en Venezuela, quienes definirían con colegios electorales son nada más el Zulia, Carabobo y Caracas. Nadie más. Entonces, tendría menos votos Cojedes, tendría menos votos, pero como son de primer grado, entonces vota toda la rumera de gente, todo el mundo. Entonces, a veces uno dice, pero ¿quién los eligió? ¿Quién los puso ahí? Entonces ahí es cuando nosotros caemos en el tema del voto ignorante, del voto pagado, del voto comercializado, del voto economizado. Pero eso se ve mucho en Latinoamérica y en Venezuela, pues porque sabemos muy bien que los votantes son sometidos, sumidos, genuflexos a un sistema tal de dominación que saben muy bien que si van a llegar a un partido, ¿quieres un vaso de agua? Bueno, yo quiero tu voto. El voto se compra, no es de conciencia. A diferencia de ahora que la gente está entendiendo, porque se han desmembrado muchas familias, se está entendiendo que el liderazgo de María Corina Machado, la candidatura de señor Edmundo, los partidos políticos han tratado de hacer ha tratado de amalgamar un poco lo que se necesita saber como voto consciente. Por eso es que yo celebro las críticas internas dentro de la oposición. Claro, tú las celebras, pero hay gente que no las acepta. Hay gente que cualquier persona que opine en contra de la mayoría o de la mayoría circunstancial, porque el señor Guaidó es mi mejor ejemplo,
hace 4 años era la mayoría pura y dura y nadie podía criticarlo, y hoy cayó en Un desgracia, leproso ¿no? de la política. Nadie lo quiere ver, nada más lo que juegan pádel con él. Entonces, mira, diste en el clavo con algo, estoy muy de acuerdo contigo en el sentido en el que en Venezuela, en Colombia más que todo, en Colombia el asunto de la compra de votos es descarada, es decir, la gente recibe dinero por el Y se voto. normaliza, y se normaliza. Es decir, allá la gente va a preguntar quién está pagando más por el voto. Es decir, y dependiendo cuánta plata le quede a cada uno, ellos van entre 50,000 pesos y 150,000 pesos puede cobrar alguien por el voto, y el tipo lo que tiene es una ruma de billetes pagando el día de las elecciones. Eso es lo que pasa en Colombia, descaradamente. Aquí lo que tenemos es la bolsa de CLAP. Aquí lo que tenemos es, bueno, tenemos al movilizador pagado, por supuesto, porque el día de la movilización, el que mueve, hay un líder político que es un trabajador político más que un líder político de base. Ese es un tipo que le pagan por mover gente a favor de o a favor del otro. Entonces ellos algo obtienen, pero no hemos llegado a pagarle al individuo para que vote como terminaron siendo las elecciones en, en el gran electorado. No sé si tú has leído un poco sobre eso del Sacro Imperio Romano, ¿no? En algún momento la cosa de aquello fue exactamente igual. Es decir, los electores vendían su voto de las casas nobles, eran tan descarados que ganaba el que tuviese más dinero. Carlos V, Carlos V, que se llama Carlos V por el asunto que fue el quinto Carlos del imperio, del Sacro Imperio Romano, que es Carlos I de España. Lo que hizo fue que empeñó Venezuela a unos banqueros alemanes, le llamados los Welser, para poder con esa plata comprar la corona del Sacro Imperio Alemán a la que él quería, a la que él aspiraba, ¿no? Acceder, sí. Entonces, yo creo que los sistemas democráticos, cuando no se entienden como democráticos, cuando no se entiende la base de la lucha democrática, que es la aceptación de que existe una mayoría y la aceptación de que puede existir alguien que rete a esa mayoría, porque si existe una mayoría es porque alguien retó a la mayoría, es decir, alguien se opuso a esa mayoría. Si no hay totalitarismo, si no hay un solo sistema de pensamiento hegemónico, pero cuando no nos damos cuenta de que debe existir una minoría y cuando no entendemos que el poder de la elección debe de ser a conciencia y debe de ser no por intereses, sino por ideas, ahí entonces se puede pervertir la democracia hasta caer en el caso colombiano o en el caso venezolano, que espero que estamos despertando. Hoy la gente no va a votar por una caja CLAP, hoy la gente no se deja asustar porque te voy a quitar la pensión de amor mayor o porque se van a acabar los bonos. Eso funcionó hace 10 años. Eso le funcionó a Maduro en el 2018. Eso funcionó porque lo permitió la población. La población lo permitió porque ya venía con una estructura cultural, sociocultural, recibiendo eso y esperando eso. Pero lo que sí te digo con respecto a la crítica, Luis, es que hay que entender algo. Dentro de la oposición hay una subdivisión, aparte de la división nacional, por supuesto, porque hay una división de dos visiones. Hay dos polos, dos visiones. El viejo país que representan los partidos políticos, desde incluso, perdón, desde el liderazgo de Manuel Rosales. Manuel Rosales representa el pasado, igual, no representa el presente. Manuel Rosales no fue hecho en socialismo. Hecho en socialismo fue primero justicia, fue voluntad popular y otros partidos y otros apéndices partidetes, que yo los llamo así, con todo respeto. Pero ¿qué pasa? Hay otra visión que es como yo lo digo siempre en la teoría que yo tengo con respecto al por qué ese pacto de no agresión, al por qué esa negociación per se, desde el nacimiento de la democracia, de las élites y los partidos, el por qué se rompe en el 2002. Se rompe en el 2002 cuando Pedro el Breve toma el poder. Y los partidos están en contra de ese poder. Y los primeros que estaban en Miraflores reclamando que volviera a la democracia era Rafael Marín y su combo, y era miembro y jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la cerca de Miraflores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá hay, y hay que entender, y esto lo voy a dejar para que más o menos se entienda. María Corina Machado representa una visión distinta, un cambio de modelo. Representa lo que muchos partidos no quieren. Y los partidos representan lo que lamentablemente la gente ya no quiere. Mira, pero entonces, el trabajo ahí del podríamos partido está hablar más sobre fuerte. eso del modelo, porque cuando tú me dices que María Corina representa un cambio de modelo, a mí se me ponen los pelos de punta, porque yo veo en María Corina al chavismo puro.
Es decir, yo cuando veo a la gente arrancarse las vestiduras por María Corina y decirle solo tú Estoy de puedes acuerdo con salvarnos. eso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Ese es el mismo modelo chavista. Estoy de Ahora, acuerdo si con tú me eso. dices que es un cambio de modelo económico, yo te digo, bueno, el modelo económico lo deben de hacer como sucede en Argentina, y ahí tengo que quitarme el sombrero con Milei. Milei es un economista. Milei es un estudioso académico de los problemas económicos y está experimentando con Argentina algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Y hoy hay que reconocérselo a Milei. No. Eso que está haciendo Milei ya se había experimentado ya con No, Milton Friedman en Chile. Ya se había hecho. pero no de una manera tan agresiva como la que está haciendo Milei. Es decir, Milei lo está haciendo Pero está funcionando. le está funcionando, claro, sí, ya tiene superávit, es decir, ya el tipo puede decir, no estamos en números rojos, estamos gastando menos de lo que recibimos. Eso es admirable. Para mí, señores, es admirable. Sufren las universidades, sufren las librerías, sufren los centros culturales, que son las cosas que a mí más me duelen. Sí, sufren, pero él está cumpliendo con su objetivo. Pero, Tendrán su momento. pero María Corina no es economista. María Corina no es el artífice verdadero de un cambio del modelo económico. Y en cuanto al liderazgo político, es más de lo mismo en el sentido en el que es un líder mesiánico, en el que es impone su idea de la política fue exactamente lo que hizo el chavismo con los de la Cuarta República. Yo quiero llegar aquí a acabar con la clase política anterior. Pero es que eso no es culpa de ella, Luis. Eso no es culpa de ella. Eso es Pero, culpa de los partidos políticos y el sistema hegemónico que tenemos. O sea, pero es el mismo hay un sistema lenguaje. hegemónico de partidos. ¿Cómo se impuso Chávez? Pero perdóname, En Luis. base a El diferenciarse lenguaje, del otro y querer acabar con el otro. Esa fue la pero, propuesta de Chávez. sí, pero perdóname. Nosotros, ahorita, como una vez me dijo un profesor amigo, me dijo, este país fue construido por hombres a caballo y liberado por hombres a caballo, no por filósofos y por hombres con túnicas ni nada por el estilo, ni leyendo la Biblia. Nosotros sabemos muy bien que si nosotros nos ponemos a hablar del lenguaje y a buscar ciertas fallas gramaticales o ciertas fallas verbales, se equivocó aquí, dijo algo por aquí muy fuerte, no me gusta, nadie es monedita de oro. Lo único que sí, y estamos entendidos, es que conceptualmente María Corina Machado es la líder de la oposición, aunque no le gustan los partidos, y se ha convertido en la líder de la oposición, pues porque los partidos así lo quisieron, porque permitieron que se le ganara terreno. Y ahí está el problema, y tú lo debes saber que eres militante de un nuevo tiempo. Tú debes saber que dentro de un nuevo tiempo, indiferentemente sean gobiernos en el Zulia, también tienen su crisis interna, también tienen su crisis de apetencia. Y el problema es que lamentablemente el servicio político, porque es un servicio, no es un trabajo, no es para enriquecerse, eso está tergiversado en Venezuela. Y ese es el problema que tenemos. Y al final, María Corina Machado está demostrando y está desenmascarando no solamente al chavismo como modelo, está desenmascarando a 75 años de modelo oprobioso rentista que nos llevó a estos desfiladeros. El problema es que ella está repitiendo un ciclo interminable. Porque ¿qué hizo Acción Democrática cuando dio el golpe de Estado en el 45? Dijo, hay que acabar con este modelo y hay que cambiarlo y acabar con la casta política, para usar la palabra de Milei. ¿Qué hizo el perejimenismo en el 52 cuando se robó las elecciones Pérez Jiménez y se nombró presidente? Dijo, hay que acabar con este modelo, hay que crear un nuevo orden nacional. ¿Qué hizo el puntofijismo? Dijo, hay que acabar con este modelo. ¿Y qué hizo el chavismo? Exactamente lo mismo. Entonces estamos repitiendo cíclicamente el poder de los líderes mesiánicos y la idea de que hay que acabar con el otro, en vez de decir, un momento, vamos a detenernos. Los chavistas hacen falta para construir la democracia del siglo XXI. Indudablemente. Los partidos políticos de la plataforma unitaria son fundamentales para ganar y también para construir un diálogo democrático y un país en progreso. Sí, pero hay un problema, si no háramos todo, no vamos a llegar. Pero si tú vienes a decir, yo voy a ser El Salvador, yo desde que yo sea presidenta en adelante, las cosas van a ser completamente diferentes. Estás diciendo lo mismo que dijo Chávez, lo mismo que dijo Pérez Jiménez, lo mismo que dijo Betancourt, lo mismo que dijo... Mira, Luis, yo te quiero decir esto, ¿no? Porque esto no se dice. El tema de la retórica siempre va a existir. Eso viene de la colonia y lo hemos discutido varias veces. El tema de la retórica y el tema ese del
del caudillo a caballo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y yo voy a hacer esta aclaración porque nadie lo dice. Yo sé que va a quedar aquí. La oposición, María Corina Machado, que yo la apoyo, lógicamente, y todo el mundo lo sabe, los partidos políticos y todo el sistema que se acerca o que se asemeja o que está ahí con este proceso, no le está diciendo la verdad a la gente. Venezuela va a tener que entrar en una crisis gigantesca para poder recuperarse. Venezuela va a tener que ser endeudada. A Sí, Venezuela claro. vamos a tener que llevarla a una constituyente para desmontar el Estado. Y eso no lo están hablando. Y eso crea confusión en el votante. Y a la gente no se le está diciendo la verdad. Más allá o más acá de querer ser fuerte y férreo. Pero a la gente hay que decirle la verdad. A la gente hay que decirle que el país vamos a tener que endeudarlo por no menos de 70.000 millones de dólares. A pagarlo quizás a 10, 20 años. Y eso lo saben los economistas, pero no lo quieren decir porque no es políticamente correcto. Además de Entonces, ¿por qué lo aceptar la llama voto? deuda del chavismo, que es una deuda perdida, ¿no? Porque todos los 500.000 millones de dólares que debemos por culpa del chavismo, que le debemos al fondo chino, que le debemos a los rusos, a toda esa gente, para poder hacer una transición política, tienes que bajar la cabeza y decir, sí, sí te lo debo. Es que no sabemos qué van a dejar. Eso es otra cosa. Primero, mira. Yo entiendo que una persona que esté ahorita en el barrio El Hediondito, cerca de La Faría, que de pronto tiene un hijo que va a estudiar, que escucha la radio, que se informa, que quiere votar, que sabe que está viviendo una situación fuerte, él va a decir, y gana el mundo, ¿y quién va a tener el Consejo Moral Republicano? Los chavistas. Y gana el mundo, ¿y quién va a tener la fiscalía? Los chavistas. Y gana el mundo, ¿y quién va a tener el Tribunal Supremo? Los chavistas. Entonces, la gente se pregunta eso. Y entonces los partidos políticos, el sistema, María Corina, y mucha gente, quizás, yo digo que María Corina, yo digo por el fragor de la campaña, quizás, o por estrategias internas, no lo habrán dicho. Pero eso hay que decírselo a la gente. Porque no le dicen la verdad a la gente. Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, el día después de mañana. Y eso no se le está diciendo la verdad a la gente. O vamos a obviar nosotros que si gana el mundo, esos 6 meses se va a quedar la gente pagando un kilo de carne en $10, $12. La gente se va a ir por el Darién. La gente se va a seguir yendo de Venezuela, Luis Peroso. Y eso es lo que no le están diciendo la verdad a la gente. Yo apoyo a María Corina Machado, yo apoyo el mensaje de María Corina Machado, no la apoyo a ella, ni porque le quedan bien los pantalones, ni porque se peina bien. No, yo no creo en eso. Yo creo en el mensaje, yo creo en el concepto. Y también creo porque su padre es uno de los fundadores de una gran institución de SEDICE y uno de los fundadores del IESA, una gran institución de formación de derecha, de grandes economistas, no keynesianos, más de la escuela austríaca, que eso no se ve en Latinoamérica. Entonces, yo creo en eso conceptualmente, pero hay que entender algo. Luis, a la gente, y tú que militas en un partido, no se le está diciendo la verdad. Y no podemos vivir del fragor de la campaña. Porque a la gente hay que abrazarle y decirle, mira, esto que viene va a ser fuerte, porque la crisis va a ser más fuerte, porque no sabemos qué van a dejarle. Mira, aquí dice Ángel, que es el que está compartiendo con nosotros ahorita, la generación del 28 dio un impulso en sus gobiernos, en la educación y en el estado de bienestar. Hay que estudiar el fenómeno policlasista que impulsó el puntofijismo. Lamentablemente, el populismo fue negativo. Después nos dice, la diferencia entre María Corina Machado y el chavismo es la posibilidad de romper con la vieja política y el discurso totalitario actual. Claro, evidentemente es lo mismo, no voy a romper con el otro, voy a romper con el otro. Y después finaliza aquí Ángel, que está comentando con nosotros, dice, olímpicamente no se puede ignorar los 40 años de democracia y sus beneficios, lamentablemente de sus errores, pero no se puede comparar con el chavismo. Sí, bueno, yo voy a responder, puedo responderlo sí, porque yo claro. no quiero responder. Yo no voy a decir que pasarlos por encima. Lo que pasa es que vivimos una burbuja de 40 años, donde la sociedad vivía en torno al Estado. Vivíamos como un Estado malsano, como una nación malsana, porque la nación vivía del Estado. Por esa misma situación del Estado de bienestar, por esa misma situación del Estado protector, y la gente se adaptó a eso. Tú, bueno, que tú eres menor que yo que viví la democracia. Yo viví la democracia cuando se pagaba la luz, cuando veíamos que cuando para entrar a la Universidad de Zulia tenías que tener mínimo 13, 14 puntos. Había ciertas exigencias, pero ¿quién pagaba un estudiante de la Universidad del Zulia que se Nada, podía nadie. graduar a los 5 años? ¿Lo pagaba el Estado? ¿Quién? La renta petrolera.
Entonces, al fin y al cabo, lo pagaba la renta petrolera porque eran 60, 65 mil estudiantes, tenías que pagarles profesores, luz, No, y la comida, gasolina no una valía cantidad de nada. cosas. La gasolina no valía nada, era una burbuja vulgar que lamentablemente no podemos repetir. No, y además un estado endeudado, porque cuando uno ve el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primero, que todo el mundo alaba a Carlos Andrés por Carlos Andrés I, fue el primer proceso de endeudamiento masivo del Estado. Es decir, recibiste un montón de dólares por la industria petrolera y no te bastó la plata que estaba recibiendo, sino que además te endeudaste. Y después eso le explotó en la cara a Luis Herrera Camping, que cuando bajó el precio del petróleo fue Venezuela entró en default, no pudo pagar sus deudas como debía y el dólar se desplomó, tuvo que desplomar el dólar. Bueno, tú sabes que una de las causas por las cuales en el primer gobierno se inhabilita administrativamente a Carlos Andrés Pérez por el barco refrigerado que estaba varado en La Guaira. Y eso era por nada. Pero no podemos obviar, perdón, que mucha gente dice, y tengo un hermano que lo dice, que también se mete en el tema político, que está fuera del país. A veces conversamos e intercambiamos. Y él me dice, es que el pecado original de verdad fue cuando se nacionaliza el petróleo. Yo difiero de eso, porque al fin y al cabo la dictadura de Pérez Jiménez y las dictaduras y los gobiernos de Betancourt, de León y de Caldera vivían de la renta petrolera indiferentemente. Lo que pasa es que la socialdemocracia te permite el libre mercado según cuanto sea necesario. Están las teorías. Pero sabes que el chavismo, y hay que leer también a los chavistas, quizás tiene un poco de razón entre los expedientes del problema de nacionalización petrolera. Porque Pérez Alfonso estaba en contra del proceso de nacionalización del 74, porque él decía, todas las concesiones que se ofrecieron en Venezuela fueron a 30 y a 50 años. En el año, a finales de los 70, en el 79, se iban a vencer todas las concesiones y toda esa industria que tuviste que pagársela, comprársela a la industria norteamericana, que eran los dueños de la industria, los que tenían las concesiones, lo que tenías es que esperar 8 años y no tenés que pagar nada, porque Venezuela indemnizó, con la plata que le estaba entrando a Venezuela, indemnizó a las compañías petroleras. Entonces, las compañías petroleras no es como con el chavismo, que andan ahorita, bueno, viendo cómo hacen para volver, para no perder las inversiones que hicieron en las empresas mixtas. No, porque el chavismo es un desastre, es un mal administrador. Esas compañías petroleras fueron cómplices de un proceso de nacionalización, evidentemente, porque se iban a beneficiar con el pago por acabar con esa concesión que iba a terminar dentro de 5 o 6 años con un pago completo. Es decir, ahí también hubo corrupción. Por supuesto, pero no podemos olvidar que una vez que se hace la nacionalización se convierte PDVSA en una industria competitiva. Se va Chevron, se va la Exxon, nace Maravén, nace la Goben. Eso hay que decirlo. De nombre, pero aquí sigue sigue la Chevron, siguen todas esas prestándole servicios a PDVSA. Es decir, también está pero una nacionalización. PDVSA entra a la competición, Luis, eso no lo podemos obviar tampoco. No. PDVSA sale a competir. Y es dueña, y finalmente termina siendo dueña de una de las flotas de buques más grandes del mundo. Indudablemente, lo que pasa es que en la administración anterior, o en las administraciones anteriores de la democracia bipartidista, se respetaba la institucionalidad, por lo menos, de algo muy sagrado, que era el Banco Central. Había un filtro de los ingresos por medio del Banco Central y que se tenían que dirimir en el Congreso Nacional para poder asignar presupuestos. Más allá o más acá de engrosar un Estado y tener un Estado gigantesco, que la gente a veces dice, hay que tener un Estado gigantesco, pero hay que perseguir a los Bukele, hay que perseguir a los corruptos. No, reduce el Estado. Tú reduces el Estado y acabas con la corrupción. Mira, eso fue lo que pasó con nosotros en la cuarta. El último hombre digno que presidió el Banco Central fue Massa Zavala. Massa Zavala, indudablemente. Y se opuso a Chávez cuando le dijo, tú no puedes administrar esa locura de Chávez del Fonden, esa locura de Chávez de decir que iba a meter la mano de estabilización macroeconómica. Bueno, acabó con eso, acabó con ese fue el principio, el verdadero principio del fin. Si Chávez le hubiese hecho caso a los economistas, porque Chávez no les hacía caso a nadie, le hacía caso a un ladrón como fue Ali Rodríguez Araque, que era un ladrón de banco. Guerrillero delincuente, por supuesto. Es decir, Ali Rodríguez Araque era un ladrón de bancos, un tipo que robaba bancos para hacer la revolución y después nadie lo está difamando. Nadie lo está difamando. Lo dice en su autobiografía, lo cuenta en su autobiografía.
Y yo le hice una entrevista a Douglas Zavala donde hablan de cuando les tocaba robar bancos para la revolución. Ah, porque Douglas fue guerrillero, sí, sí. Y fue, no solo fue guerrillero, fue la mano derecha de Ali Rodríguez durante un montón de tiempo. Claro, por eso es que es tan romántico, a veces no lo entiendo. Bueno, y apoya a María Corina. no, es que él dice que él es mira, esas son las cosas de esta galaxia que uno no entiende a veces. Porque yo a que veces veo a él dice que es un tipo de la Ponte, ultra. Douglas dice que era un tipo de la ultra, fue de la ultra izquierda a de la ultra derecha. Ah, bueno, pero eso hay que, mira, eso hay que hacer, hay que revisarlo, porque de verdad que a Douglas hay que revisarlo. Pero por lo menos es bienvenido con el tema de María Corina, pues porque yo sí creo en un país que se puede reconciliar, Luis. Yo sí creo en un país que tiene que entender que el problema no es ideológico, que el problema no es de quítate tú para ponerme yo. El problema del país no solamente es el tema partidista, el problema del país es tener compromiso nacional por el país y evitar esa domatofobia por nuestra casa. Entonces, y dejar atrás esos viejos conceptos que nos trajeron a esto. Eso que hablamos hace rato, hace unos minutos, del tema del voto comprado, del tema de que dame un cargo. Mira, en Venezuela tiene que acabarse el sistema en el cual la gente cree que el Estado es el generador de empleo más grande que debe existir. Eso no puede ser, porque no crea movilidad social, porque no crea liquidez, porque no abres los mercados. ¿Por qué? Hay que decirlo, porque mucha gente me dice, a veces yo hablo con un compañero y me dice, que es de Acción Democrática, me dice, pero ¿cómo va a ser con las universidades? Bueno, el universitario tiene que entender de que si se va a graduar, tiene que pagarle algo al Estado, aunque sea por lo menos la tercera parte de lo que se gastó en ti. Y no, necesariamente, En dinero no, puede hacerlo en servicio comunitario. Como sea, en servicio comunitario, pero tiene que darle algo, devolver al Estado, porque no podemos seguir con ese modelo parasitario rentista de creer si de que a pesar de que los estudiantes, bueno, trabaja durante tanto tiempo tanto gratis y lo tiempo, mira, no demuestra, tengo para eres pagarlo, ingeniero, bueno, desarrolla tal cosa. exactamente, eso se ve en las democracias liberales. Sí. Y eso se tiene que entender, porque no es que tú te graduaste. Pero diferente al proceso chileno, por ejemplo, donde la educación es restrictiva para las clases sociales. Bueno, el tema chileno, ahí hay un problema pseudo familiar de las minas, de los mineros. Ahí hay unos resentimientos bastante marcados por esos temas. Ahí hay una burguesía feudalista todavía. Y eso no ha cambiado. O sea, eso por lo menos ya nosotros pasamos por eso ya en Venezuela. Tenemos más de una hora hablando ya. Sí, como no, es que está muy bueno. Te invito al martes que viene para que hablemos de la generación woke, para que hablemos del problema de estas tendencias y la lucha de las minorías, para que hablemos de la sociedad posmoderna, cómo acabó Sí. con el discurso del y hablemos del patriotismo. sujeto posmoderno, el sujeto más que todo. Entonces te invito para el martes que viene, ¿te parece? Sí. Cómo no, muchísimas gracias, Luis, por la oportunidad, de verdad. De verdad, siempre es un placer conversar contigo, amigo, crear debates. Esto vamos ahorita a reproducirlo para que le llegue a mucha gente y esperemos que este intento de despeinar, tú llegaste peinadito, pero este intento de despeinar. Yo siempre, porque yo aprovecho que aún tengo cabello a mis 42 años, entonces tengo que aprovechar y ponerlo. Yo creo que eso te quedó de Acción Democrática, porque esa gente sí se peinaba, todos peinaditos. No, había los calvos eran los que tenían más poder. Bueno, entonces siempre es importante despeinar un poco la realidad, decir cosas que la gente no dice y quizás sembrar un poco de conciencia crítica, porque a medida que critiquemos más, tendremos la posibilidad de desarrollar criterios, lo que yo digo. Intercambiar ideas que de forma sana, sin llegar a esos temas que no queremos llegar, no queremos volver a desfilar por esos terrenos del radicalismo otra vez. Mira, hay 39 personas conectadas, agradecido con esas 39 personas, gracias por estar allí. Muchísimas gracias a todos. Han visto esto ahorita, más de 1100 personas han visualizado el video y va a seguir creciendo, así que gracias a todos los que se encuentran aquí. Que me sigan en @dibujolibre en por Instagram. Favor, ya te voy a etiquetar. Ahí los educo yo y los ayudo y los apoyo y les abro la mente con respecto a esta verdadera nueva derecha liberal.
te voy a etiquetar como colaborador de la transmisión de Instagram para que quede por allí también. Y a todos los que están, mira, ahí está el tío Donald. Hay que hablar del tío Donald. ¿Será que lo meten preso? Bueno, de eso hablamos la semana que viene. Gracias a todos por estar aquí. Mañana a las Chao, 8 con Juan Carlos Fernández, en este mismo canal. Tenemos como invitado a Juan Carlos Fernández. Así que nos vemos mañana.